Me da gusto recibir este día en el estudio, como todos los miércoles, al doctor en Derecho Porfirio Ramírez, con el que platicamos temas interesantes. Mi querido Porfirio, bienvenido. Estamos platicando hoy, incluso fue motivo de nuestra encuesta del día de ayer, a partir de lo que vimos el fin de semana, de lo que hemos estado viendo en los últimos días, plantones, manifestaciones, donde se cierran carreteras, donde se cierran bulevares, donde se le impide el libre tránsito a un ciudadano, y tratar de entender qué pesa más, ese derecho que tiene una persona a manifestarse o el derecho que tiene un ciudadano a continuar adelante con su camino a libre tránsito. Un tema polémico. Te saludamos y te escuchamos. Gracias, Juan Carlos. Un tema recurrente, como lo dices, es un tema que se vuelve el pan de cada día, y no solamente en nuestro país o en nuestro estado, sino inclusive a nivel mundial, donde hay derechos humanos, como en este caso, pues sí, la libre expresión, el derecho a manifestarse, el derecho a reunirse, pero esos derechos humanos pues van concatenados con otros derechos que también otros ciudadanos tenemos, o inclusive se contraponen. Y es donde empieza o donde ocurre pues estos contrapesos, y como tú lo refieres exactamente, qué pesa más o cómo se pueden en un momento dado ponderar. Sin embargo, bueno, acá estos derechos que ejercen estas personas, y no solamente porque estén inconformes, inclusive nos ha tocado que cuando también hasta celebran algo, ¿no? Es decir, celebran algún campeonato, algún equipo y cierran las calles. Una fiesta y cierran las calles. Sí. Y el más recurrente es cuando se manifiestan porque están inconformes, como son los últimos casos que hemos vivido en nuestro estado. Ahí ese derecho pues también tiene limitantes, Juan Carlos, y tiene limitantes cuando estos derechos que ellos ejercen, contemplados, sí, en la Constitución, en los tratados internacionales, se contraponen con otros que nosotros o los otros ciudadanos tenemos, como lo acabas de referir, al libre tránsito, un derecho que está contemplado en el artículo 11º constitucional, pero también, no solamente eso, el derecho al trabajo, porque con esas manifestaciones, ¿cuánta gente no llega a su trabajo? El derecho a la salud, con esas manifestaciones, ¿cuánta gente no llegó a una consulta médica o a un hospital? El derecho al comercio, ¿cuánta gente no pudo abrir su tienda, su miscelánea? Todo eso es lo importante, pero acá yo creo que el punto más fino es que estas personas, y lo digo con mucho respeto, cuando ese derecho se excede, ¿sí? Se excede, pues caen también en delitos, Juan Carlos, y es donde yo considero que es donde se pueda irregular este libre derecho que la Constitución les da y los tratados internacionales. ¿Cuáles delitos, Juan Carlos? Existe en nuestro Código Penal, y hablando del Estado de Puebla, es profeso, el delito a los ataques a las vías de comunicación, Juan Carlos. ¿Qué son vías de comunicación? ¿Qué entendemos por vías de comunicación? Calles, avenidas, puentes, plazas, etcétera. Y esto que ha ocurrido últimamente en nuestro estado se ha dado en las vías de comunicación. Y el Código Penal para nuestro estado establece un delito claro es cuando tú obstruyas esas vías de comunicación por cualquier medio. Y acá las obstruyen, Juan Carlos. Entonces ahí tenemos uno. Contra el orden constitucional, ¿cuántas veces también nos ha tocado que en carreteras y demás, que también es parte de una vía de comunicación, toman las casetas, Juan Carlos? Y voy más allá, Juan Carlos. Si en verdad se hace un estudio profundo y se aplica tajantemente, porque yo creo que la ley no es negociable, ni los derechos humanos ni de uno ni de otro. Para eso existen pesos y contrapesos. El que no llegó a su trabajo, el que va en camión con sus perecederos. Entonces, si en ese sentido, y bueno, la gente que se manifiesta también hace conciencia, no es malo, porque al contrario es un derecho que tienen, manifestarse, reunirse. Derecho a manifestación, el artículo 6º constitucional lo contempla. El derecho a reunirse, el artículo 9º constitucional lo contempla. La Convención Americana de Derechos Humanos lo contemplan. Simplemente dicen, tú ese derecho no lo uses en prejuicio de otros derechos de otro ciudadano, porque entonces ya se contraponen y no se trata, valga la expresión, de decir cuál pesa más o cuál pesa menos, de una ponderación. Se trata de que tú con ese derecho estás perjudicando el orden constitucional, el orden legal. ¿Qué es lo que está pasando, Juan Carlos? No es malo manifestarse, porque yo recuerdo que en algunas ocasiones con gente, no puedo poner un calificativo, pero puede ser que conozca más la ley. El hecho que te manifiestes y cometas estos delitos, pues la sanción es pues, una privación inclusive de la libertad. Habla hasta de 4 años de prisión cuando la gente hace eso. Pero si te puedes manifestar, quiero poner un ejemplo, dejando un carril o dos para que los ciudadanos pasen, creo que sería lo correcto. Pero acá se está violando el orden constitucional, y creo que ahí es donde debe de atacarse
Y pues sí, valga la expresión, un poco de mano dura. ¿Para qué? Para que esto no esté ocurriendo. ¿Cuánta gente perjudica? Desde lo mínimo, desde lo más mínimo de ir por tu niño. Pongo el ejemplo porque efectivamente mi esposa iba por mi hijo y no pudo pasar. Se quedó Ahí atorado. estuvieron una hora parada en lo que llegaban. Y no es, hablo de lo mínimo, pero el que va enfermo, el que va a una audiencia, yo voy a una audiencia y por una manifestación yo no llego y el asunto se pierde. Porque pues el juez no te va a decir, oye, sí, es un hecho notorio. Muchas veces es tajante, no hay algo que reglamente, y pues, se va el juicio y se abre el patrimonio de una persona. Yo creo que lo que ha pasado con el paso del tiempo, Porfirio, es que el concepto de manifestación se malinterpretó. Manifestarte es expresarte, pero de repente el concepto de manifestación parece que lleva implícito el hecho de cerrar calles, porque te puedes manifestar en la plaza pública, podrías ir a la oficina gubernamental, podrías ir al parque, podrías ir frente a la explanada de un palacio municipal. O sea, podrías ir allí sin afectar los derechos de los demás, pero de repente pareciera que el concepto de manifestación es cierra vialidades. Y entonces me queda muy claro lo que tú dices. Hay una violación a una reglamentación, estás atacando a las vías de comunicación y entonces sí se comete un delito. Por supuesto, y ya no hablemos del extremo. Y referente a tu comentario, sí, lo que pasa es que como consecuencia de que se sienten que no son escuchados, Claro. pues van y se van al extremo. Y efectivamente hay una violación a un código, hay una conducta típica antijurídica al Código Penal. Y esto es lo mínimo, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que queman casetas, que incendian, que agarran vehículos? Y entonces, si se concatena todo esto bien, ahí no solo un delito, dos, puede haber 4 o 5, y a lo mejor sí, aquellas personas que convocan y demás, ahí es donde podrían dialogar y decir, oye, estás cometiendo delitos. Y la ley no se negocia. Y lo dicen las más altas autoridades y es la verdad. Debe ser la ley, no es negociable. Se aplica para todos por igual.